tarde a todos. Bem-vindos então à sexta sessão de Data Center Sales e Technical Consulting Certification. Hoje vamos falar um pouco sobre as novidades em Row, de cooling, e vamos também ter um overview com a ajuda da Beatriz Palácios, que é System Engineer e Product Manager for Cooling and Floor. Vamos pedir a todos que mantenham os vossos microfones desligados durante esta sessão. Caso tenham alguma dúvida, podem levantar a mão através do ícone que encontram do vosso lado direito e podem também usar o chat para colocar questões às quais nós responderemos depois no final da sessão. Aproveito para passar então a palavra à Beatriz para começar esta sessão. Olá, Bia. Hola, boa tarde a todos. Bia, estás em mute, penso. Agora? Podem ouvir? Agora sim, ver. Obrigada, disculpen. Boa tarde, obrigada a todos por la asistencia. En esta última sesión vamos a acabar con cooling y vamos voy a compartir o escritorio. Vamos a ver primero toda la oferta do InRow y después vamos a ver a parte das cracks. Como tenemos las dos partes seguidas, vamos a hacer sin descanso y si ustedes prefieren pueden ir preguntando y vamos parando en lo que precisen. También voy a mostrar la unidad InRack para micro data center y aplicación Edge, que seguramente ya conocen. Y por último vamos a hablar de un nuevo lanzamiento en cooling para este año, que es las unidades perimetrales de FanWall para proyectos de agua. Comenzamos con un InRow. La parte de los InRows, vamos a comenzar con un repaso de la oferta general para poder ver cuáles son los productos que normalmente utilizamos y cuáles son las máquinas y los rangos de potencia. Después vamos a hablar del nuevo InRow de expansión directa de condensación por aire que lanzamos el año pasado, de 30 kilovatios, para volver a ver sus prestaciones técnicas y poder ver con detalle las diferencias con el InRow anterior. Y después hablaremos de la oferta Easy Offer para refrigeración por agua, una oferta muy competitiva en precio y muy importante que pueden usar ya en proyectos. Como fundamento, antes de comenzar con la gama de productos, simplemente por recordar, cuando hablamos de un InRow de expansión directa, de condensación por aire, lo que encontramos normalmente es la unidad interior, donde tenemos normalmente un compresor, evaporador, válvula de expansión electrónica, y lo que hacemos es una instalación con tubería de refrigerante y ponemos una condensadora en nuestro exterior. En este caso, llenamos con refrigerante hasta el exterior y lo que hacemos es refrigerar el refrigerante con aire. Por eso llamamos al sistema de condensación por aire. Simplemente por repasarlo para las personas que no lo conocen. Cuando hablamos de refrigeración de condensación por agua, lo que hacemos es cerrar el circuito de refrigerante en la unidad interior, añadiendo un intercambiador de placas. De esta manera hacemos la condensación en la unidad interior y solo tenemos refrigerante en el InRow. Y lo que hacemos es refrigerar con agua hasta un dry cooler que instalamos en el exterior. Y de esta manera en el exterior hacemos refrigeración por agua en la condensación. Es importante porque aquí ya no tenemos tubería de refrigerante hasta el exterior, por lo cual los límites de las tuberías ya no son pues tan condicionantes en nuestro proyecto y podemos utilizar sistemas de free cooling indirecto que en un futuro cercano lanzaremos, añadiendo una batería de agua adicional en el InRow, como hacemos con las chiller. Ese sería el sistema de condensación por agua. También podemos hablar, está claro, de los sistemas que más utilizamos para los InRow, que son los sistemas de agua, en donde tenemos el InRow de agua, tubería de agua hasta una chiller, y hacemos la refrigeración por agua. Ese es el caso más normal que utilizamos para altas potencias y donde más podemos utilizar economizadores, en los sistemas de refrigeración por agua. Esto como repaso de lo que sería el sistema. Si hablamos de las diferentes arquitecturas,
por mencionar la diferencia que tenemos entre la arquitectura del INRO y la arquitectura perimetral, que es lo que vamos a ver en la sesión de hoy, está claro que el diseño es diferente, pero la eficiencia no tiene por qué ser más en un sistema que en otro. Cuando diseñamos con INROWS, normalmente lo que hacemos es buscar un cerramiento de pasillo caliente. Sí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Lo que hacemos es un cerramiento de pasillo caliente y intentamos pues encerrar el problema, y ahí lo que hacemos es tener un volumen de inercia en toda la sala que nos va a permitir en modos de operación y de mantenimiento, al final esta inercia, pues tener un poco más de tiempo cuando tenemos que parar alguna unidad. Realmente es un sistema que nos permite diseñar alta potencia en zonas localizadas, porque estamos refrigerando con los INRO al lado de los racks, conseguimos no utilizar suelo técnico y además pues tenemos más volumen de aire disponible. Es una tecnología que estamos utilizando en salas de alta densidad. Cuando después hablemos de las perimetrales, la diferencia de arquitectura que veremos es que las unidades se instalan en todo el perímetro de la sala. En este caso utilizaremos un suelo técnico, de manera que todo el aire frío se distribuye por el suelo técnico, y conectando todas las unidades en grupo conseguiremos que funcionen juntas para poder tener toda la sala refrigerada. En este caso solemos hablar de un cerramiento de pasillo frío, porque lo que nos interesa es localizar el cerramiento del pasillo frío para que el aire caliente vuelva a las unidades. Esta es la diferencia que hay entre un diseño de arquitectura INRO y un diseño de arquitectura con unidades CRACS. Si hablamos de la oferta y repasamos juntos cuáles son los INRO que a día de hoy tenemos disponibles en el portfolio, pueden encontrar de todos los sistemas que hemos estado hablando. De refrigeración por agua, en las tallas de 300 milímetros y de 600 milímetros, disponibles desde unos 15 kilovatios hasta unos 70 kilovatios. Podemos escogerles con o sin control de humedad, y podemos también, como veremos ahora, ver según las temperaturas de agua con las que estemos diseñando cuál es el más adecuado. También tenemos unidades de expansión directa de condensación por aire, donde veremos el nuevo lanzamiento de hasta 30 kilovatios en la unidad de 300, aunque también seguimos disponiendo del estándar que da 10 kilovatios, y luego el de 600 kilovatios que llegaría casi hasta 40, el de 600 milímetros, perdón, que llegaría casi hasta 40 kilovatios. Y, por supuesto, el self-contained, que es una especie de pingüino, donde realmente podríamos dar cargas de unos 3,5 kilovatios. Si vemos de uno en uno, en el de 300 milímetros estándar, para temperaturas de agua estándar, el ACRC 301S, cuando tenemos la S es porque es temperatura estándar. Cuando estamos diseñando proyectos de agua para 10-15, 15-20 de agua, no más, podemos utilizar este tipo de INRO, que llegaría pues hasta unos 40 kilovatios en unos 3.200 metros cúbicos máximo de caudal. Este INRO tiene una eficiencia bastante alta y llega para unas capacidades muy altas. Y en lo que se compara cuando estamos diseñando en otras temperaturas, realmente nos interesaría pasar al INRO de alta temperatura de agua, que es el que tiene la letra H. Sería la misma talla, de 300 milímetros, pero me daría muchísima más potencia, porque le hemos rediseñado con una batería potenciada para que podamos utilizar mucha más capacidad en la misma talla de 300. Es muy interesante, sobre todo cuando trabajan a temperaturas de agua altas, como puede ser más de 20 grados de impulsión, o a partir de 15 grados de impulsión, porque tendríamos mucha más eficiencia. Aseguraríamos siempre que la temperatura está en el punto por debajo del punto, para que no haya problemas de humectación y que no haya condensación, y por eso el diseño que tiene la unidad.
su eficiencia en máxima operación es bastante alta y llegaríamos a un caudal superior porque tendríamos hasta 4.200 metros cúbicos. Podríamos hablar de casi hasta 60 kilovatios. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque si lo comparamos con el INROW grande de 600, estamos hablando de que llegamos a una potencia similar, casi 60 kilovatios con el pequeño. Esto es interesante porque en muchos proyectos pueden escoger entre poner 2 unidades para tener mayor redundancia que una sola, casi teniendo la misma capacidad. Sí que es verdad que la capacidad del INROW grande ya tiene un caudal superior, tiene hasta 6.000 metros cúbicos la hora, pero realmente puedo pensar en poner 2 unidades del de alta temperatura y tener redundancia y servicio en la misma talla. O sea que es algo que ya pueden pensar en diseño como una adicional, en tener un número de unidades superior y casi en la misma capacidad. Aunque todas las opciones y a nivel de eficiencia estamos hablando de que sería similar, pero podemos hablar que los consumos de las 2 unidades de 300 pueden ser mejores y tener un punto de eficiencia superior trabajando a carga parcial, por lo cual es interesante pensar en este diseño, siempre que tengamos espacio. Y bueno, en cuanto a todas las demás opciones, seguramente como ya conocen, tanto dobles acometidas eléctricas como opcionales de humectación, podemos hablar de que todos disponen de lo mismo. Ahora, si pasamos al self-contained, por recordarlo, aunque es un INROW de muy baja potencia, porque serían unos 3, no más de 4 kilovatios, pero para aplicaciones concretas muy pequeñas, como puede ser algún sitio donde no tenga opción de instalar tubería, puede utilizar este INROW, aunque necesitaría tener pues espacio para conducir la parte superior al exterior y llevar unos conductos para extraer el aire y introducir aire de fuera para que pueda tener la condensación dentro de la sala. Esto es importante porque a veces las distancias de conductos no pueden ser muy grandes, no pueden superar más de los 5 metros que tengamos el exterior y la unidad, como os digo, es de baja potencia. O sea, se utiliza para casos muy pequeños de potencia. Si pasamos a hablar de los INROW de expansión directa, tenemos el de 300 que hemos comentado antes, de 10 kilovatios, y el de 600 que llegaría hasta 40 kilovatios. Ambos tienen el compresor dentro de la unidad interior y luego tenemos una condensadora en el exterior solo con los ventiladores. En este caso, hay que garantizar una carga térmica mínima dentro de la sala. Necesitamos garantizar como mínimo 8 kilovatios en el INROW grande. ¿Por qué? Porque lleva un compresor inverter y necesitamos que haya una carga térmica mínima para que no haya problemas de arranques y paros en el compresor. Esto, realmente es algo pues que debemos de ver cuando estamos diseñando con un sistema de condensación por aire. Lo mismo que tenemos que tener cuidado en las distancias de las líneas, que haya la condensadora. Cuando superamos unas distancias de más de 50 metros equivalentes, el compresor puede perder rendimiento y puede tener problemas. Entonces ya no me interesa a lo mejor ir a este tipo de sistema. Además, como comentamos en la sesión de las chillers, es un sistema que va a tener refrigerante en toda la tubería. Entonces puedo tener problemas en cuanto al impuesto y encarecer mi instalación a lo largo de su vida útil, porque la directiva europea del F-gas me está computando pues un impuesto por kilogramo y para muchos metros de tubería no me interesa estar toda la vida útil pagando ese impuesto y esos kilos de más. Por lo cual interesa muchas veces pensar que cuando tengo muchos metros es mejor ir a un sistema de agua. Si seguimos hablando de lo que sería la generación de expansión directa, tenemos un nuevo producto que se lanzó el año pasado que equivale sería la talla de 300 milímetros, pero tendríamos mucha más potencia. Llegaríamos hasta 30 kilovatios, cuando antes solo teníamos 10 kilovatios.
En este caso, lo que hemos hecho es rediseñar el in-row sacando el compresor a la unidad exterior. Como pueden ver, la unidad exterior ya no es una condensadora como la que mostrábamos antes, es una motocondensadora y tendría el compresor y todos los elementos dentro. De esta manera tenemos más espacio dentro del in-row, un número de ventiladores superior y una batería evaporadora de mayor tamaño, y conseguimos aumentar la capacidad desde 10 kilovatios hasta 30 kilovatios. Solo en la talla de 300, por lo cual es mucho más interesante utilizar este in-row que el de 10 kilovatios, porque van a conseguir, si lo comparamos con el anterior, el ACRD 100, a las series nuevas de 300, que es el in-row del que estamos hablando, estamos ganando pues espacio, porque es la misma talla, estamos hablando del mismo in-row de 300 milímetros, por lo cual ahorraríamos en aplicaciones para la misma capacidad hasta un 75% respecto al in-row anterior. Además, podríamos multiplicar la redundancia con un número de unidades superior. Tendríamos más redundancia en menos unidades y conseguiríamos, además, utilizar una unidad mucho más eficiente con compresores inverter que consumiría casi un 30% menos. Es importante saber las diferencias con el in-row anterior de 10 kilovatios. La primera, importante y como una de las ventajas, es que podemos diseñar para unos metros de tubería superior. Aquí podemos diseñar hasta 120 metros de tubería si fuera necesario, aunque no es recomendable por el tema del impuesto de gas, pero en este caso no sufriría el compresor porque el compresor está en la unidad exterior, no está dentro de la unidad interior. Entonces no tendríamos el mismo problema que teníamos en diseño y en garantizar el rendimiento. Lo que sí que es importante es que tenemos que garantizar la carga térmica mínima, que en este caso son 9 kilovatios, para que no haya problemas en los arranques y paros. Pero vamos a estar utilizando una unidad que pues vamos a minimizar el mantenimiento dentro de sala blanca, porque ya tenemos el compresor fuera, con el separador de aceite y con todos los elementos que normalmente requieren un mantenimiento. Y dentro de la sala voy a tener menos ruido y voy a tener solo los ventiladores. Es algo que es bastante importante y además, como comentábamos, tiene un rendimiento muy alto para esta capacidad. Es muy interesante. En comparativa al anterior, aquí pueden ver pues que pasaríamos de los 10 kilovatios a los 30 y que tendríamos también un adicional, que es que podemos utilizar un modo de emergencia de hasta un 130% del caudal de los ventiladores cuando haya pues alguna operación de mantenimiento o se necesite. Es un modo de emergencia que tendría disponible la unidad. Tendría mucho más caudal que la unidad anterior. Y además tendríamos un número de ventiladores superior. En este caso es importante hablar de que al diseñar el in-row de esta manera, sacando el compresor a la unidad de fuera, lo que conseguimos es tener un flujo de aire más lineal en toda la unidad. De esta manera conseguimos, con este número de ventiladores superior, refrigerar mejor toda la línea de la zona baja del in-row, que antes obstaculizaba teniendo el compresor. Esto es algo que nos diferencia de la competencia, porque si hablamos de quién es nuestro competidor, en el caso de Vertiv, de Stulz y de Rital, todos mantienen el compresor en esta capacidad dentro de la unidad interior, por lo cual el flujo de aire en esa zona es inferior y tienen un número de ventiladores inferior. Aunque estén dando la misma capacidad, siguen manteniendo la tecnología de la condensadora con el compresor dentro de la sala. Es algo bastante importante a tener en cuenta en comparativa al in-row nuevo que estamos ofreciendo. Y ahora vamos a hablar de la oferta de refrigeración por agua, el Easy Cooling, disponible este año, que a diferencia de la oferta Premium,
os da facilidades para tener un precio más competitivo. Podemos tener acceso a una oferta en la que realmente tenemos todas las prestaciones de nuestra oferta óptimo, a diferencia solo de 2 o 3 características, y que en muchos proyectos no van a ser un diferencial y el precio se va a notar en un 20%, por lo cual es una oferta que es pues ideal para esta tipología de proyectos. La única diferencia importante es que físicamente es compatible con el ActiveFlow y con el EcoIce, pero no se puede conectar, es la única diferencia. Y la válvula de 2 vías, que ahora veremos que en el caso de la oferta óptimo tendríamos opción a válvula de 3 vías. Pero por el resto de los opcionales es una oferta que nos va a dar todo lo demás. Además tendrá control de humedad también disponible, que es algo bastante importante. Si vemos aquí lo que sería la propuesta, tendríamos disponibles las 2 tallas, tanto la de 300 como la de 600 milímetros, y ambas como digo, pues incluyendo también el control de humedad. Es algo que hay que tener en cuenta. Aquí podemos ver las opciones que lleva disponibles en los 2 marcos, tanto en la de 300 como en la de 600. La nomenclatura, a diferencia de la AC, será ARC 301. Esta es como vamos a nombrar a la oferta Easy Offer del InRow. Como os digo, la diferencia principal es que en el caso de la Easy Offer llevará válvula de 2 vías. En cambio, en la Premium, en la oferta normal, podemos optar a válvula de 3 vías. Pero todo lo demás está preparado para poder hacer el proyecto de la misma manera. Y además, como comentábamos, lleva opciones de doble alimentación eléctrica, opciones del control de humedad y también opción con la bomba de condensados. Todo lo podemos tener disponible igual que en la oferta Premium. Aquí podemos ver las prestaciones, lo que sería de la capacidad que puede dar el InRow de 300 o el InRow de 600 de la Easy Offer. Tenemos también disponible en la herramienta donde podéis ver la comparativa, tanto en las tablas técnicas de los catálogos como en el software del Unical se pueden comprobar las capacidades. Esto es cuando hablamos a 10-15 de agua, podemos llegar hasta unos 30 kilovatios. O en el InRow de 600 podemos llegar casi hasta 60 kilovatios. Y como comentaba de importante, pues lo de la válvula de 2 vías. En este caso es ideal para proyectos donde estén diseñando con caudal variable. Si queremos diseñar con caudal constante, para tener válvula de 3 vías y poder tener el bypass, pues es mejor que pasemos a la oferta Premium, a la oferta del InRow en óptimo. Y bueno, más diferencias, las demás son todas iguales. Aparte, las tuberías nos dan la posibilidad de que se puedan conectar tanto por la parte inferior como por la parte superior. Y a nivel de prestaciones, como comento, tienen las mismas. Aquí podemos ver mejor. La única diferencia principal es lo de la válvula y la compatibilidad que tiene con el sistema de presión diferencial y lo que es el producto del ISX. Esto sería físicamente compatible, pero no conectable, porque está pensado para proyectos específicos donde no estemos haciendo un diseño con ISX. Entonces, es esta tipología de proyecto. Y lo interesante, por supuesto, es el acceso que puede haber de diferencias de precio. Esto es un price list, pero pueden ver que el delta de diferencia de precio puede rondar hasta el 22-28% respecto a la oferta premium. Esto es lo que puede hacerlo más interesante cuando el proyecto técnicamente puede asumir las diferencias técnicas. La diferencia de poder llegar, y en el InRow de 600 podemos llegar casi hasta un 30% de diferencia. Esto en cuanto a los InRow. Yo creo que aquí ya pasaríamos. Vamos a ver ahora lo que sería la unidad InRack. Voy a poner la pantalla completa. Si ya la conocen, la unidad para aplicación de Microdata Center o aplicación H, lo que sería el Uniflare RM, es una unidad que da
pues un servicio para lo que sería la refrigeración de un rack o como mucho hasta tres racks. Está pensada para este tipo de aplicación de in-rack o de microdata center. Es una unidad de condensación por aire. Tendríamos un split que se pondría en la parte inferior del rack y una unidad condensadora con el compresor fuera. Entonces tendríamos que hacer instalación de tubería de refrigerante. En este caso estamos hablando de una instalación rápida, de una unidad muy fácil de conectar y que podemos acceder para este tipo de aplicación a unidad de precisión con toda la conectividad que puede ofrecer cualquier otro sistema, porque en esta tipología normalmente se tiende a instalar sistemas de confort. Entonces tenemos disponible esta unidad que, aparte que no ocupa espacio en la sala porque directamente va a ir dentro del rack, es una unidad que va a dar todas las prestaciones necesarias. Aquí podéis ver la imagen de cómo iría instalada en la parte inferior. Ocupa 5 U's en lo que sería el rack, con lo que digo que consume 0 espacio IT en nuestra sala. Entonces, en este tipo de aplicación es algo que difiere respecto a cualquier sistema de confort que podamos poner. La capacidad que nos da es de 3,5 kilovatios, pero realmente para este tipo de rack es la carga que se suele tener, la carga IT. Como digo, es para aplicación pequeña. Normalmente, como mucho, hasta 3 racks, no más. Porque lo que está pensado es que si vemos en esta diapositiva cómo sería el flujo de aire, podemos ver pues instalándolo en la parte inferior, que refrigeraríamos de esta manera, haciendo el lazo dentro del rack y echando el aire caliente por la parte frontal. Si en cambio lo queremos hacer en la parte trasera, pues también se podría colocar de manera que podamos hacerlo por la parte de atrás. Ambas con el mismo in-rack. Y esta sería la unidad RM. Ahora pasaríamos, ¿hay alguna pregunta? Si no, pasamos a la gama perimetral. Bien, en la gama perimetral vamos a hacer también un repaso de la oferta general y luego veremos lanzamientos de producto. Si empezamos a hablar de la gama de refrigeración por agua, podemos hablar de que tenemos unidades desde 5 kilovatios. Igual que comentábamos en las chillers, que podemos diseñar un proyecto desde 5 kilovatios con una de las unidades LRAC, tenemos enfriadoras desde muy baja potencia. Pues lo mismo con las unidades perimetrales, podemos diseñar desde muy baja potencia. Ese tipo de proyecto de agua de baja potencia que puede ser escalable, que puede crecer de forma modular y con unidades muy compactas. Las Uniflare AM son unidades que miden 45 centímetros de profundidad, miden muy poco, de ancho también, no miden más de 1 metro y nos llegan hasta 20 kilovatios. Estas unidades tienen opción de llevar todas las prestaciones de eficiencia que llevan las unidades grandes. Pueden ir con ventiladores CC, pueden tener opción de válvula de 2 y de 3 vías y podemos diseñarlas también para alta temperatura de agua. Es una unidad que se utiliza mucho, como digo, para aplicación pues cuando hacemos con enfriadoras en proyectos de baja potencia. Y tiene la opción también de poder utilizarse en distribución superior, no solo inferior. Si queremos que en la sala conducir el aire y frío por la parte de arriba hacia la zona de los racks, podríamos utilizar una unidad de impulsión superior y serían las mismas unidades de las que estamos hablando, pero con impulsión superior. Esto en cuanto a las pequeñas. Si vamos creciendo dentro de la gama, pasaríamos a hablar de las unidades LDCV. Las unidades LDCV de agua llegarían ya hasta 160, casi 200 kilovatios. Estas unidades llevan el ventilador dentro de la unidad interior
porque luego tenemos otra gama que es la H, que ya nos da opción de llevar el ventilador en el falso suelo. Es la diferencia que tiene con las LDCV. Y podemos utilizarlas desde unos 30 kilovatios. Desde 30 kilovatios ya podemos escoger esta gama. Para temperatura estándar y también tendremos opción para alta temperatura de agua. Estas unidades pueden venir equipadas también con doble batería de agua, en el caso que sea necesario. Diseñar un doble circuito hidráulico porque queramos tener más redundancia dentro de una sola unidad. Podemos diseñarlas también pensando en doble batería de agua. Podemos también... tenemos una pregunta, perdón, sí. Tenemos una pregunta nueva de Carlos. Sí. Los RM coolers son solo 3.5 kilovatios y no hay más 5 kilovatios. No, solo 3,5 kilovatios. La unidad no da, son 5 U's y es esa capacidad. No podemos dar más, la RM. Podríamos ver la opción de a lo mejor instalar 2 unidades en el caso de que quieran más capacidad, pero es una única unidad y no habría opción. No sé si quedaría... Bea. ¿Sí? Sí. Gracias, Bea. Si seguimos con las unidades perimetrales, como os comentaba, tenéis la opción de elegir a partir de 40 kilovatios instalación en el suelo técnico, desde muy baja potencia. Esto es algo muy interesante porque en las gamas perimetrales ya estamos pensando en suelos técnicos elevados. Este tren de ventilación mide 55 centímetros y normalmente cuando hacéis un proyecto nuevo ya pensáis en esas alturas o superiores. Entonces nos interesa utilizar estas unidades. ¿Por qué? Porque tenemos más espacio dentro de la unidad para batería y en el mismo espacio podemos dar más capacidad, porque sacamos los ventiladores a la parte del suelo técnico y además conseguimos tener mayores caudales de aire en el suelo técnico, que es por donde voy a refrigerar. Es algo muy interesante. Pensar en utilizarlas y podéis utilizarlas para potencias pequeñas a partir de 40 kilovatios, porque en el caso de las unidades LDCV, cuando estamos en alta potencia a partir de 100 kilovatios, pues ya tienen unas dimensiones anchas porque llevan los ventiladores dentro de la unidad. En cambio, en las HDCV conseguimos mayor capacidad en menos dimensiones. Es algo que tenemos que pensar en ello. Si diseñamos para alta temperatura de agua, conseguimos, tenemos otra gama distinta y vais a verlo por las letras HT, que significa High Temperature. En las tablas técnicas, en los manuales y también en el software podéis distinguirlas con estas siglas. Lo que hacemos es diseñar las baterías para poder alcanzar temperaturas de aguas de 20-30 a 20-32 de agua, porque necesitamos optimizar esas baterías para que no haya problemas de condensación y para que la unidad pueda responder en el caso de alta potencia. Porque como hablamos en la sesión de las enfriadoras, si diseñamos una enfriadora para 20-30, en comparativa a 7-12, baja a la mitad de tamaño seguramente, pero lo que nos pasa dentro de la sala es que las cracks y los in-rows necesitan ser el doble de grandes. Entonces necesitamos rediseñar estas unidades para encontrar un equilibrio en este sistema y poder utilizar este punto de eficiencia tan alto, porque es lo que nos interesa, ir a economizadores y poder garantizar la mínima infraestructura dentro de la sala. Pues podemos utilizar las unidades tanto LDCV como las HDCV de alta temperatura, cuando estemos diseñando con proyectos a alta temperatura. Y además hemos lanzado para alta potencia las HXCV, que tienen trenes de ventilación mucho más altos. Estos son de 80 centímetros, a diferencia de los de 55 centímetros que partían de 40 kilovatios.
esto está pensado para proyectos en donde necesito cracks más grandes, de 200 kilovatios o a partir de 150, y en donde las alturas de suelo técnico suelen ser superiores, suelen rondar a partir de 1 metro, que es algo que se suele hacer en proyectos de alta potencia, mínimo 1 metro. Lo bueno que tienen estas unidades es que el tren de ventilación, bueno, lo que haríamos es poner un kit de patas regulable y podríamos poner pues la altura de suelo técnico que quisiésemos apoyado en el kit de patas, aunque el tren de ventilación mida menos. Además se suministran por separado, porque realmente te llega la crack por un lado y el tren de ventilación por otro, entonces se podría adelantar el montaje en la sala con los trenes de ventilación y podríamos luego ya colocar las cracks cuando esté el suelo técnico acabado. Aparte que tiene también lo que comentábamos antes, tiene la opción de poner doble batería de agua. De esa manera pues podemos hacer redundantes las unidades en la misma unidad. Podemos llegar con doble circuito hidráulico a cada una de las unidades. Y por supuesto todas tienen opción de conectarse con la tarjeta de red a través de al BMS, al sistema central o a una capa de gestión que queramos para poder monitorizarlas. Si pasamos a hablar de las unidades de expansión directa, lo mismo que con las unidades de agua, partimos de potencia muy pequeña, desde 5 kilovatios. En este caso hablaríamos de compresores scroll fijos, porque tendríamos inverter a partir de 30 kilovatios. En la gama pequeña llegaríamos hasta 20 kilovatios, con lo que serían las unidades de la misma profundidad que decíamos para las de agua, de 45 centímetros de profundidad y no más de 1 metro de ancho. De esta manera podemos pues pensar en unidades de expansión directa con su condensadora. En este caso los compresores sí que están dentro de la unidad, interior, y tendríamos que tener cuidado pues con los límites de temperatura y con las líneas de refrigerante y las distancias. Pero podemos elegir este tipo de unidades hasta 20 kilovatios en unas dimensiones muy compactas. También están pensadas en aplicación AIDS y para aplicaciones de baja potencia, porque son unidades redundantes con su propia condensadora que ocupan muy poco espacio y de facilidad en instalación y mantenimiento. Entonces nos dan esas posibilidades en aplicación de baja potencia. Podemos escogerlas, como decíamos antes, tanto para impulsión inferior como superior. Y también podemos, si queremos, diseñar con las unidades de condensación por agua. En este caso sería la misma unidad, pero como hablábamos en el in-row, lo que haríamos es cerrar el circuito refrigerante en la unidad interior y en el exterior tendríamos un dry cooler. Un dry cooler que haría condensación por agua. En este caso no tendría los límites de líneas, no tendría el problema con las distancias y podría ir a este tipo de sistema desde 5 kilovatios. O sea, tendría las opciones desde muy baja potencia. Pensado también para aplicación AIDS. Cuando subimos de potencia, a partir de 20 kilovatios, tenemos la gama, tanto la TDA como la LDAV, que pueden ir con compresores scroll fijos hasta alta potencia, hasta 130 kilovatios. En este caso llevarían el ventilador dentro de la unidad, porque todavía no tenemos el rango disponible hasta alta potencia, y igual que hemos hablado en las pequeñas, tendrían opción de ir tanto con condensación por aire como por agua. Podríamos ir escogiendo diferentes tallas hasta 60 kilovatios. Y cuando pasamos a la gama alta, lo que hacemos es ir creciendo en número de compresores y en número de circuitos. En la misma unidad iríamos utilizando hasta 2 compresores y cuando pasamos a la gama de alta potencia, pues vamos incorporando doble circuito. De esa manera podemos ir modulando con los compresores en cada uno de los circuitos y pudiendo garantizar la eficiencia, aunque sean compresores fijos, en todo el rango de la carga de trabajo que tenga la máquina. Y cuando queramos podemos
y ya tenemos disponible el inverter. El inverter que es la nueva generación que en máquinas de expansión directa nos interesa mucho porque cuando utilizamos, por ejemplo, un free cooling o cuando queremos tener un cambio de carga dentro de la sala, el compresor inverter va a modular de forma que me va a garantizar el punto de consumo en cada una de las cargas que tengamos. Desde 20 kilovatios hay opciones ya para escoger una máquina con compresor inverter, que sería la gama I de AV y de inverter. Y en este caso tendremos expansión directa tanto de aire como de agua. Lo mismo que comentaba, que cuando crecemos en número de compresores, cuando tenemos 2 compresores, incorporamos separador de aceite dentro de las unidades. De esa manera facilitamos la instalación y podemos ahorrarnos pues tener que instalar, por ejemplo, sifones, la tubería, porque ya lo llevaría incorporado la unidad dentro. Y es muy interesante ir a compresores inverter, no solo porque son más eficientes. Estamos hablando de un 30% más de eficiencia. Es consumo que estamos reduciendo. Y cuando incorporamos sistemas de free cooling, el compresor inverter es el que mejor se va a adaptar a toda la modalidad de free cooling mixto que nos esté aportando según la temperatura ambiente exterior que tengamos. Y de esa manera conseguiremos tener el mejor rendimiento en cada momento, ¿vale? Y en este caso también podemos disponer en las unidades iX de ventilador en el falso suelo, pero como os comentaba antes, esto es para alta potencia, es para partir de 80 kilovatios. En este caso tendríamos unidades con trenes de ventilación de 80 centímetros, porque estamos hablando ya de potencia alta, y para expansión directa tanto de aire como de agua. Podemos escoger con inverter este tipo de unidad. Y lo mismo que para las normales de expansión directa, podemos también ir a la opción de las Energy Saving, que estas unidades incorporan free cooling indirecto. Eso quiere decir que añadimos dentro de cada unidad batería de agua y válvula de 3 vías, de forma que podemos hacer free cooling con el dry cooler. Cuando la unidad detecta que la temperatura exterior es suficientemente baja, pues va a utilizar solo el circuito de agua y vamos a parar los compresores. Y lo mismo que cuando voy a tener temperatura ambiente media, es importante tener inverter en este caso, como os decía, porque va a modular el compresor, aportar justo la potencia que necesitemos respecto al free cooling que tengamos. Y así consumiremos lo mínimo en cada uno de los momentos. Esto estaríamos hablando de condensación por agua con free cooling incorporado, tanto para compresores fijos como para compresores inverter. Y tendríamos hasta unos 130 kilovatios en esta opción. Y aparte de las unidades de Energy Saving, también tendríais la opción de elegir unidades de doble sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la unidad puedo tener expansión directa y agua. Es decir, que tengo una batería de agua y tengo una batería de gas, y si por ejemplo diseñáis en un proyecto en el que en el edificio hay chillers existentes, pues puedo utilizarlas para conectar a las unidades, y en el caso de que quiera dar redundancia o que quiera parar el circuito de gas, pues tengo una conexión de agua para aportar a la misma unidad para que podamos refrigerar por agua. Es el caso que se suele utilizar a nivel de redundancia, aunque es casi para modalidad de emergencia, de mantenimiento o, como digo, de redundancia. ¿Por qué? Pues porque normalmente esa chiller que está en un edificio se suele utilizar en un horario distinto. Entonces, lo ideal es diseñar el CPD con su propia chiller eficiente para que consuma lo que tiene lo menos posible, y no utilizar una existente, por ejemplo, de confort que tengamos en el edificio, ¿vale? Y no menos importante es la gama telco, la gama de telecomunicaciones. Esta gama también está pues muy focalizada en aplicación Edge. ¿Y por qué? Pues porque la facilidad de instalación que da es muy amplia para baja potencia.
Se suele utilizar pues en líneas ferroviarias, por ejemplo, en las casetas de las líneas de los trenes de alta velocidad. Son tipo mochilas que pueden ser de instalación exterior, las WD, o de instalación interior dentro de la caseta, que serían las X. Esta unidad viene completamente cargada de fábrica, con su compresor, con todo dentro, con el refrigerante incluido, y solo tendríamos que hacer los huecos de las rejillas en la pared y ponerla. La instalación sería muy sencilla. Además incorporan free cooling directo también, que tendría una compuerta para hacer mezcla con el aire exterior y poder parar el compresor las veces que haga falta. También tengo la opción de elegir tipo split de techo, en el caso de que no tengan suficiente espacio en esa caseta o en esa sala técnica y lo quiera poner en el techo. En este caso tendremos lo que serían las UC, que serían las Uniflare SP, que irían en el techo. Y también tienen free cooling incorporado si lo queremos utilizar. Pero como os digo, es de baja potencia, llegarían hasta unos 15 kilovatios, no más, ¿vale? En las perimetrales lo hemos comentado hasta ahora. Realmente lo que estamos haciendo es rediseñar todas las unidades para poder adaptarnos pues a ese cambio que necesitáis en cuanto a las temperaturas óptimas, porque os estamos diciendo que es necesario diseñar a temperaturas altas. Nosotros lo que vamos a hacer es adaptar todo el rango de producto para que pueda pues cada vez ocupar el mínimo espacio y daros las temperaturas más altas, esos 37 grados que se buscan ahora en sala o esos 20-30 de agua, es algo que nosotros ya podemos decir que en las unidades podemos llegar y podemos daros esa tipología de producto. Por supuesto que lo preferible es que uséis tecnologías de modulación. Aunque tenéis toda la gama disponible para compresores fijos, también la tenéis para compresores inverter. Y a partir de cierta potencia es muy interesante que los uséis porque la diferencia de precio es muy baja y los compresores al final pues te reducen infraestructura eléctrica, te reducen al final coste en CAPEX y luego en OPEX lo vais a amortizar en muy poco tiempo, en menos de un año. Y van a modular en todas las opciones porque realmente en una sala técnica la variante de carga suele ser, pues no suele ser constante. Entonces, el tener un compresor inverter que module nos va a ayudar a que pueda ser un proyecto escalable. Es algo que tenéis que pensar. Y, por supuesto, el que estemos diseñando para daros unidades que cada vez sean más fiables y que os den todas las opciones para poder diseñar una sala con redundancia porque las podáis conectar en grupo, porque puedan llevar dobles acometidas eléctricas, porque puedan llevar opciones de doble circuito hidráulico con dobles baterías de agua y que podáis pues pensar que en todas las unidades, por ejemplo, podéis diseñar para poder acometer con dobles circuitos. También tenéis opciones pues de ponerlas hasta un doble sistema de monitorización, es decir, una doble tarjeta de red. Si queréis conectar a un BMS en Modbus o a un BMS o queréis conectar en un BASnet, podéis aplicar ambos protocolos en las unidades. Y podéis pues conectarlas en grupo, que todas sean maestras, desde cualquiera de ellas vais a ver todas y controlar todas, y esto os va a ayudar y os va a simplificar a nivel de monitorización, ¿vale? Son realmente retos a los que podemos decir que ya os estamos dando en el portfolio y que realmente os interesa diseñar en este aspecto. Esto ya lo hemos comentado, que sería el delta de temperatura y que realmente es el futuro, porque diseñar a alta temperatura de agua, tanto para las unidades grandes como para las unidades pequeñas, es algo que tenemos que concienciarnos. Si nos lo está diciendo ASRAE y nos lo están diciendo los fabricantes ya de los servidores que aguantan esas temperaturas en sala y que el ahorro que vamos a tener es más de un 30%. O sea, lo que hacíamos antes de diseñar a 20 grados, ahora realmente
estamos hablando de 37, casi 40 grados y las unidades cambian por completo. Es algo que tenéis que tener en cuenta. Y esto en cuanto a las unidades perimetrales. Os quiero enseñar el nuevo lanzamiento que vamos a tener este año, que sería para alta potencia, para que conozcáis que serían soluciones sin suelo técnico. Soluciones de alta potencia con unidades megacracks que no llevarían suelo técnico. En este caso, estamos hablando de unidades fan wall, que se van a llamar FXDV, y son unidades que pueden impulsar frontalmente. Os lo voy a enseñar en esta imagen. Como podéis ver en esta sala, lo que haríamos es instalar las unidades perimetralmente, pero en este caso, en vez de impulsar a un suelo técnico, los ventiladores irían en la parte superior de la unidad e impulsaríamos frontalmente. De esta manera puedo ir a proyectos de alta potencia, puedo ir a proyectos de unidades de hasta 200 kilovatios y lo que haríamos es colocarlas enfrente de los pasillos fríos, de forma que impulsaríamos el aire frío en el pasillo frío y el retorno de aire caliente volvería por la parte superior. Son unas megacracks que se están utilizando mucho pues cuando hablamos de salas muy grandes, de salas técnicas de alta potencia, donde no interesa instalar un suelo técnico porque hay alta carga y realmente no se piensa en instalar. Y otra de las opciones que permiten es pensar en un pasillo donde podamos sacar las unidades de la sala blanca. En esta misma disposición impulsarían frontalmente, en este caso por la parte de atrás, y tendría todo el acceso de mantenimiento en un pasillo paralelo y los operadores no tendrían que entrar dentro de la sala. Es algo que es bastante demandado a nivel de seguridad porque los clientes no quieren que el mantenedor esté dentro de la sala, entonces podemos ir a esta tipología y podemos hacer un pasillo paralelo. El retorno se haría a través de rejillas, el retorno de aire, y la impulsión se haría por toda la rejilla frontal. Entonces es una opción que daría este tipo de unidad. Como os digo, a diferencia de las otras cracks, llevarían el ventilador en la parte superior. De esta manera podemos disponer de baterías más potenciadas todavía. Podríamos disponer también pues, de ponerlas en la pendiente adecuada para que no haya problemas de condensación. Podemos acceder a las tuberías tanto por la parte superior como por la parte inferior de la unidad. Y el acceso a mantenimiento es totalmente frontal. Quitaríamos la rejilla y tendríamos acceso a todos los componentes de forma frontal. O sea que es algo que facilitaría las cosas. Importante comentar que cuando hacemos descarga frontal, todo esto de aquí es rejilla, lo que haríamos es colocar un módulo lateral para poder poner el panel de control. Esta es la diferencia de impulsar a suelo técnico, cuando toda la unidad no necesita llevar rejilla, o de colocarla con rejilla. Entonces lo que haríamos es poner un módulo lateral para poner el panel en ese módulo. Igual que con las otras cracks, pues llevarían dobles acometidas eléctricas, ultracapacitor para el cambio de BMS y si necesitáis también alimentación independiente desde SAI para el control o los ventiladores. Es una tipología de proyecto que últimamente nos estamos encontrando mucho, que ya hemos lanzado este año y que tenéis disponible en el caso que necesitéis, porque como fecha oficial de lanzamiento está pensado para finales de verano. Entonces, si tenéis algún proyecto a la vista, no dudéis en decirnos y podemos verlo juntos. Pero son muy interesantes porque la arquitectura permite llegar a altas temperaturas, a altos caudales de aire, porque estas unidades pueden dar unos caudales de aire muy altos y podemos conseguir pues un CFD en la sala, una simulación de la distribución del aire adecuada sin un suelo técnico. Para enseñaros rendimientos, tengo aquí la diapositiva, podemos partir de 100 kilovatios en unidades que miden pues como podéis ver, tienen unas dimensiones
de 2,5 empezaríamos en un 2,5 y podríamos llegar casi hasta 4 metros. Son unidades que pueden llegar a alta potencia, como decíamos. Podemos llegar hasta 250, 300 kilovatios en esta tipología de producto y serían pensadas para alta temperatura de agua. Esto es importante. El proyecto para este tipo de unidades está pensado para alta temperatura en sala, unos 37 grados de retorno y unos 24 grados de descarga, y a 20-30 de agua es cuando tendríamos el punto de eficiencia adecuado. Eso no quiere decir que no podamos utilizarlas en temperatura inferior, lo que pasa que perderíamos eficiencia. Serían ya unidades muy grandes que están trabajando en un punto que no es adecuado. Para, por ejemplo, si las pusiésemos a trabajar a 10-15 de agua. Lo interesante de estas unidades es que trabajen en estos deltas y en estas temperaturas, a partir de 20 grados de impulsión. Y cambiarían, por supuesto, los rendimientos respecto a la opción de frontal, porque los caudales de aire serían mucho más grandes en toda la rejilla, a cuando vemos la versión in-corridor, que es cuando vimos el pasillo paralelo, que iría toda la descarga por la parte de atrás, ¿vale? La rejilla iría por la parte de atrás de la unidad. Entonces la distribución de aire sería distinta, por lo cual los rendimientos serían distintos, ¿vale? Y esto en cuanto a las unidades de fan wall. Yo creo que hemos visto todo. No sé si queréis ver algo con más detalle. Simplemente comentaros que, bueno, toda la gama la tenemos disponible en el software que comentamos el otro día, que nosotros estamos para daros soporte con ese software de selección. Y lo mismo que con el software, con las fichas técnicas, en los manuales técnicos podéis encontrar toda la documentación. Si queréis repasamos algo, pero finalizaría aquí. No sé si hay alguna pregunta. Caso tenham qualquer dúvida, podem escrever no chat, escrever através do chat, ou mesmo ativar o botão Raise Your Hand, e eu posso ativar o microfone de cada um de vocês. Boa tarde, estão a ouvir bem? Sim, Ana. Oi, boa tarde a todos. Hoje é a última sessão que nós temos nesta certificação para os parceiros Elite e Premier, e eu gostaria de saber, vamos partilhar as apresentações e vamos partilhar também as gravações das apresentações, verdade, Beatriz Gomes? Exatamente, exatamente. Pronto. Sim, nós nestas sessões acabamos por partilhar muita informação, não é? E acredito que existam dúvidas que podem ser esclarecidas nas apresentações que nós vamos partilhar e também nas gravações. Para aqueles parceiros que existe alguma questão que surja mais tarde, podem-nos sempre depois contactar e revermos algum tema. Hoje a tua apresentação, Beatriz, foi muito overall, não é? Na oferta de in-house e na oferta das máquinas de periferia. Houve aqui por parte de alguns parceiros seguramente contato com alguma oferta nova e é natural que depois surjam algumas dúvidas. Eu não tenho questões a colocar, mas se algum dos presentes tiver alguma questão, pode ainda fazê-lo. Mas eu quero-te agradecer, porque acho que foste muito clara na tua apresentação, contudo não deixa de ser muita informação que foi passada durante quase 1h30, não é? Mas, no fundo, era isto que queria dizer. Dúvidas, podem depois consultar as apresentações e depois também colocá-las em alguma outra oportunidade. Está bem? Obrigada. Obrigada, Ana. Esperamos mais alguns minutos para caso alguém tenha mais alguma última dúvida, senão finalizamos a sessão. Também no chat coloquei um link para o formulário de satisfação, que nós gostaríamos de saber se tem qualquer tipo de dúvida ou recomendação para as próximas sessões. Também já está o link no chat, é um formulário de apenas 2 minutos, são 2 perguntas somente.
Bom, vejo que não temos mais nenhuma pergunta, então muito obrigada a todos pela participação e boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigada.